universo siempre le había susurrado. Desde pequeño lo sentía, pero nadie más lo hacía. Las noches en su habitación eran diferentes a la del resto de los niños. No le tenía miedo a la oscuridad, porque en ella había algo más, algo que no podía explicar. A veces se acostaba en su cama mirando el techo y un destello en su mente lo transportaba a otro lugar. No eran sueños, era algo más. Un día, con solo 6 años, sintió que el viento le hablaba, no con palabras, sino con una presencia que lo abrazaba de manera inexplicable. No se lo dijo a nadie, lo guardó como un secreto sagrado, pero entonces ocurrió. El primer guiño del universo. Estaba en el colegio, sentado en su pupitre, observando la hoja de su cuaderno. La miraba fijamente, sin pensar en nada. Un niño normal simplemente hubiera seguido escribiendo. Pero él, sin saber cómo ni por qué, vio que la hoja se movía levemente, como si algo invisible lo hubiera empujado. Se quedó helado, parpadeó varias veces, miró a su alrededor. Nadie lo había notado, pero él sí. Y en ese momento supo que algo en él era diferente. En casa, durante la cena, su madre notó su expresión distraída. ¿En qué piensas, cariño? El niño levantó la mirada con un destello de duda en sus ojos. A veces siento que hay algo más allá afuera, dijo con la inocencia de quien aún no ha sido contaminado por la lógica del mundo. Su madre sonrió y le revolvió el cabello. Todos sentimos eso cuando somos niños, luego crecemos y lo olvidamos. Él bajó la cabeza, no respondió, porque en su interior algo le decía que jamás lo olvidaría. El tiempo pasó, la infancia quedó atrás, pero las señales nunca desaparecieron. A los 13 años las voces comenzaron. Al principio pensó que eran pensamientos propios, frases aleatorias que aparecían en su mente sin que él las buscara. Pero entonces, una mañana en el colegio, ocurrió lo imposible. Un compañero le preguntó en voz alta: ¿me pasas el lápiz? Pero Prometeo ya había escuchado esa frase un segundo antes en su mente. Su corazón se detuvo por un instante. Se giró lentamente hacia su amigo. ¿Qué dijiste?, preguntó con la voz temblorosa. Que me pases el lápiz. Prometeo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser, pero era. Desde ese día, las coincidencias se volvieron constantes. Comenzó a notar patrones en las personas. A veces podía percibir lo que iban a decir antes de que lo hicieran. Otras veces simplemente sabía como que sentía que le dijeran algo. Y luego, el momento que cambió todo. Estaba en casa, en medio de una discusión con su padre. La ira le quemaba el pecho, su respiración era pesada. Su padre levantó la voz y algo dentro de Prometeo explotó. Un vaso de vidrio y la mesa estalló en 1000 pedazos. El silencio se apoderó de la habitación. Su padre frunció el ceño. Su madre se llevó las manos a la boca. «¿Qué demonios?», susurró su padre. Pero Prometeo no tenía respuestas. Solo un pensamiento aterrador cruzaba su mente. «Yo hice eso». A los 20 años todo cambió. Esa noche despertó en un lugar desconocido. No era su habitación, no era su casa. Era un callejón oscuro, en algún punto de la ciudad, kilómetros lejos de donde se había dormido. No había tomado nada, no había salido de fiesta, simplemente había cerrado los ojos y había despertado allí. Estaba temblando, su mente intentaba encontrar una explicación racional, pero no la había. Se había teletransportado en un sueño. Fue entonces cuando recibió el mensaje cifrado, por parte de Lux. «Tú no deberías existir, pero existes. Nos vemos». Prometeo sintió como su corazón latía con un tambor de guerra. ¿Quién era Lux? ¿Cómo sabía lo que le estaba pasando? 2 días después se encontraron en una bodega abandonada. Lux era un hombre de 30 y tantos, con una expresión cansada pero determinada. Era la anomalía, fue lo primero que dijo. Prometeo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Lux suspiró y le entregó una tableta. En la pantalla había expedientes clasificados, nombres de personas que habían mostrado habilidades como las suyas. Todos habían desaparecido. «No eres el único», dijo Lux, «pero eres el único que ha escapado». Prometeo sintió un frío mortal recorrerle la espalda. Él no era especial, solo era el error que el sistema no había podido eliminar. Las entidades no podían permitir que la verdad saliera a la luz. Desde el inicio de la historia humana nos habían mantenido atrapados en un ciclo de emociones controladas. Se alimentaban de nuestra energía. No importaba si era amor o miedo, todo les servía. Pero había un problema. Las frecuencias más altas se acercaban a la conciencia a reconocer su verdadera naturaleza. Y si eso pasaba, las entidades desaparecerían. Prometeo ya no podía ocultarse. Usando sus habilidades, hackeó todas las pantallas del mundo.
cada teléfono, cada televisor, cada valla publicitaria, apareció en todas ellas, con los ojos brillando como fuego. Prometeo, la verdad ha sido ocultada por demasiado tiempo, pero el tiempo ha terminado. Entonces lo reveló todo. Las ciudades eran generadores de energía, las emociones eran manipuladas, la humanidad estaba fragmentada para evitar que recordara, las entidades habían mantenido el control hasta hoy. Las entidades desataron su furia, lo atacaron con energía oscura, intentando borrarlo de la existencia. Prometeo sintió su cuerpo disolverse, pero en su último aliento sonrió. Ya es demasiado tarde. Las pantallas se apagaron, pero su mensaje quedó grabado en la conciencia de todos. Años después, un niño movió un objeto con la mente y supo que algo en él había despertado. En una ciudad cualquiera, alguien vio un grafiti en una pared. Prometeo. Él desapareció, pero el despertar ya no se puede detener.